Y bueno, con todo este tema de la pandemia, que veníamos hablando en algún momento del tema de la pandemia. El año pasado hicimos radio durante la pandemia, pero bueno, todas las consecuencias también que trae esto y todo lo que trajo y todo lo que puede volver a traer, No, ¿no? bueno, Una esperemos que pandemia. no. Esperemos que no, pero Esperemos que bueno. no. Esperemos que no. Bueno, pero tenemos a la doctora Graciela Moretti, psiquiatra, que ¿Ya salió el libro Me o parece que no, ¿eh? Me parece que está está en el ahí? horno. Está en el horno, Creo porque que yo está en lo... el horno a punto de salir Huellas de la Pandemia, ¿eh? Hermoso título. Sí, sí. Huellas de la pandemia es un hermoso título porque te abre para todos lados. En el ADN del alma. En el ADN del alma, aparte. No, hermoso título, a mí me gustó Lo mucho. que pasa es que, claro, el 20 de marzo se cumplieron 2 años de esta pandemia que nos dejó primero enclaustrados en casa. Sí, Y a partir de ahí, bueno, muchas cosas han cambiado creo que en la vida de todos. sí, mal. Para eso está justamente la doctora, para hablarnos, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿qué tal? Muy buen día y gracias por estar en Closeta. Eh, no, un gusto. Bien, bien, yo bien, contenta por la salida del libro y la verdad es que creo que uno piensa, uy, seguir hablando de pandemia. Sí, Es que yo creo que no es lo que dejó, esas huellas que a todos nos dejó y que en todo caso no es que sean malas, las crisis en general se viven mal porque uno no las elige, claro. pero nos transforman. Y ver qué cosas se transformaron en nosotros en todo ese periodo de 2 años es poder sacar el jugo a aquello que nos dejó la pandemia, que quizá en el balance, en el otro balance, en el personal, uno diga, puta, no es tan malo. En realidad cambió las relaciones familiares, cambió la visión de uno, las jerarquizaciones, el contacto con la muerte, la sensación de vulnerabilidad. Todo esto que dejó en algunos síntomas graves, Ujú. también en otros dejó como una reorganización psíquica. El ADN del alma, yo lo llamo el alma es la psique y el ADN es esos arquetipos que tenemos toda la humanidad en común, que es lo que nos define como humanos, ¿no? Claro, y sí, las consultas que te llegaron, ¿no? Últimamente sobre post-pandemia. ¿En qué se Sí. basaban En específicamente? transformaciones, Ah, mira. en las transformaciones que le ocasionó la pandemia. Durante la pandemia hubo muchísimos trastornos de ansiedad, depresión, Ujú. pero que yo diría que fue tanto la angustia, la depresión y las fobias, lo más importante. Pero lo que se ve es aquello que resultó de la pandemia, a veces divorcios, a veces parejas que se consolidaron o se armaron en pandemia, Sí, cambios de trabajo, cambios en la conformación familiar, donde al haber estado en contacto más tiempo con los chicos pasaron otras cosas, claro. cambios de trabajo, muchísimas mudanzas. Hay gente que se está mudando porque con el trabajo online puede permitirse esos cambios. Entonces, la verdad es que la vida se puso patas para arriba obligadamente. Digamos, nadie lo eligió, Sí, pero está buenísimo que se paró el automatismo. Uno viene funcionando automáticamente en la vida y ujú. de pronto algo nos paró y nos hizo mirar. Entonces se dejó ese automatismo y ahí aparecieron cosas nuevas. Ujú. Doctora, cuando empezó todo esto, uno decía, y bueno, esto nos va a cambiar y seguro que es para mejor. Y yo no vi eso. Vi que los que eran buenos se potenciaron en cuanto son más buenos ahora y los que eran malos terminaron siendo peores. ¿Se ve un poco así o es mi parecer nomás, mi percepción? No, 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 es correcto. Es que en realidad
casi siempre es así. El tema es que cambió y hay gente que ni mejor ni peor, se aumentaron las cosas buenas y también las sombras de cada uno. El tema es qué hace cada uno con eso. Por Claro. eso, bueno, sin ir a los extremos, ni bueno ni malo, el tema es individualmente qué cambia al poner. Por eso creo que si uno deja pasar esta oportunidad de mirar qué le pasó en lo individual, en realidad está como perdiendo esa oportunidad de cambio. Pero es cierto esto que decís, hay gente que se puso mucho peor. ¿Y el libro ya lo podemos encontrar en librerías o todavía no lo lanzaste? No, a principios de abril va a Ah, aparecer. bien. Es un libro que tiene una tapa muy linda Sí. porque es de un pintor amigo Ah, que hizo una presentación de la pandemia con toda la gente sí. encerrada en sus departamentos. Y bueno, ¿qué le pasaba a cada uno? Yo digo que fue como si fuera un retiro voluntario que nos obligaron, Claro. ¿no? Y en ese retiro voluntario, bueno, había gente que hacía gimnasia, había gente que se encontró con nuevas cosas o nuevos intereses, y hay otras que aumentaron la soledad. Pero yo creo que la vida es cambio, por lo tanto, yo no sé si el balance se puede hacer ahora. Claro. Ahora, porque además estamos atravesados por crisis económicas, Ujú. bueno, siempre lo estuvimos, pero me parece que más que ahora es en lo individual ir mirando con perspectiva, qué es lo que pasó con cada uno. Doctora, en cuanto a las consultas que recién Rubén le estaba preguntando, las edades de estas consultas, porque por ejemplo, y aquí perdón que sea autorreferencial, mi mami tiene 82 años, tiene algunos problemas de motricidad y me decía, me hizo muy mal el encierro, muy mal la pandemia, es como que ya su cabeza no proyecta, pero nada, absolutamente. Entonces digo, las edades de estas consultas, ¿cómo fueron? Más en la gente mayor que a lo mejor proyectaba algo y estos 2 años lo dejaron adentro. Bueno, el caso de Enrique Pinti, que casualmente decían justamente ayer que la pandemia fue uno de los del acabose, ¿no? De su vida, dentro de obviamente otra patología como la diabetes que la tenía avanzada. Pero las edades de estas consultas, ¿cómo fueron? Bueno, sí, yo recibí más gente mayor, Mm. que, a ver, pasó, la gente, cuando uno habla de la gente mayor, de adultos mayores, Sí. entra desde los 60 para arriba. Es un periodo muy largo, muy grande, con lo cual no es lo mismo el de 60, que tal vez está habituado al manejo de redes sociales, que tiene otros contactos que puede, Claro. que el de 80, que de pronto se sintió muy solo, estuvo solo, Mm. porque tal vez sus contactos tenían que ver más con lo vecinal, con el poder salir, con el contacto que se frenó. Entonces, y además todo el tiempo la sensación de muerte. Ahora esto de que yo no puedo hacer proyectos, bueno, de esto se trata. Eh, este es un tema que yo toco muchísimo y que lo trato con los pacientes. Ujú. Bueno, la conciencia de muerte puede asustar y paralizar, o decir, bueno, ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Qué cosas justamente, bueno, ahora estoy vivo y en este momento, qué cosas sí puedo hacer? Eh, y qué cosas elijo y en qué cosas no pierdo el tiempo. Ujú. Y bueno, el tema es, se armaron a veces relaciones vinculares distintas, aún en la gente mayor, Ujú. hubo a veces contactos vecinales distintos, y los que no pudieron utilizar las redes, sí, realmente fue terrible, porque era la única posibilidad de contacto, Se ¿no? me ocurre que los objetivos a lo mejor en esa edad es como poner la zanahoria en el día a día, ¿no? No tan proyectar, digo, como en este caso, bueno, la pandemia hizo que haya un corte totalmente involuntario por parte de una persona mayor. Así es.
El tema es que debería ser casi siempre, además, el día a día, más allá de que uno tiene un proyecto, pero dejar de vivir tanto para el futuro, porque lo que nos está diciendo la incertidumbre es que todo cambia. Terminó la pandemia, empezó una guerra, aparecen crisis, Claro. por lo tanto, ¿qué pasa si nos empezamos a cuidar las horas? Porque los días están hechos de horas y de los días que tenemos depende la vida que tenemos. Claro. Entonces, cuidar ese día a día. Esto yo diría que obviamente la persona, el adulto mayor, lo tiene más incluido, pero me parece que esto de vivir en el proyecto y dejar pasar por mirar el camino que está delante, dejar de mirar y tropezarnos en la vereda, esto es algo que pasaba. Entonces, me parece que está buenísimo esto de acercar el día a día, ¿no? Estar cuidando las horas. Yo hago trabajos en el libro sobre cómo mirar y cómo empezar control de emociones, cómo se trabaja. Control de emociones no es reprimir, por favor, sino es poder transitarlas y ver, no mirarlas en el enojo, en el afuera, en la sombra, estas cosas que producen grietas, guerras. No, tratar de ver qué hay de mí en esto, cómo trabajo lo interno y estar como muy ubicado en el presente. Es esto lo que tengo, no me puedo esperar, de quedarme esperando a que la cosa cambie y sea como a mí me gustaría que sea. No, las cosas son como son. Claro, Eh, claro. un poco tiene toda una vuelta sobre esto, ¿no? ¿Qué cosas encontramos? Por eso trato de pasar por el inconsciente individual, el inconsciente colectivo, cómo reconocer, cómo percibir esto que nos está pasando y lo podemos aprovechar en modificar o en enojarnos con el que tiene otra idea distinta o es diferente o es el vecino al que no bancamos Claro. y realmente nos llenamos de bronca, de furia, de violencia, ¿no? Seguro, seguro. Doctora, ¿qué pasó con el tema de las pérdidas de las personas que han fallecido? La verdad bueno, en el ámbito familiar no conozco a gente que no haya perdido a alguien por el tema de Sí, la pandemia. ¿Qué pasa con esos duelos que se vivieron casi en soledad? ¿Se viven igual esos duelos a cuando fallece una persona y están todos acompañándolos y conteniéndolos? ¿Son de igual manera estos duelos o tienen no, diferencias? no, tienen muchísimas diferencias. Claro. No, fueron duelos muy difíciles digamos, yo traté en las redes sociales, yo trabajé casi todos los días en pandemia en mi canal de Instagram y en YouTube para trabajar frente a esto de los duelos. Una de las cosas que yo proponía era poder hacer pequeños rituales con la persona, con uno mismo, ponerse a hacer rituales y si podía en red o con los amigos o con la gente que podían despedir, recordar aquellas escenas o aquellos momentos que eran como no recordar el último momento cuando se fueron, sino todo lo que fue esa persona, porque esa persona fue durante muchísimos años y que la última imagen empañe y el dolor no permita recordarla, no permita que deje la huella y que la única huella que quede es del día en que se desconectaron. Bueno, tratar de recuperar la historia de esa persona, porque Claro. la manera, de alguna manera, de permanecer es en el recuerdo y en las vivencias y en todo lo que hizo durante su vida, ¿no? Oh, Graciela, bueno, yo estuve viendo tu Instagram y sí, hay como mucho material. Así a los que quieran seguirla a Graciela es arroba Graciela Norma Moretti. Y ahí donde vas subiendo, haces vivos y te pueden hacer consultas por privado también, ¿no? Sí, 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 por supuesto.
Y los vivos son los jueves, voy a hacer Bien. el jueves a las 22 horas esta vez, pero y además tengo, si ustedes ven, en la época de pandemia, se fijan, en marzo Sí. del 20, ahí hacía diariamente y trabajaba todas las emociones, todo lo que iba saliendo. Y son videitos cortos de 3 minutos. Y el de este jueves, el de las 22 horas, ¿de qué trata, Graciela? ¿Se puede adelantar? Sí, 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 trata de esto de estar abierto a lo que viene. Fijarse cómo en general estamos esperando algo determinado y entonces entramos en la frustración porque habitualmente no se da, porque nunca hay más posibilidades que no se dé lo que esperamos, no por mala suerte, sino porque hay 10.000 opciones Claro. y entonces en general nos perdemos lo que es, qué es lo que está pasando. Y así se nos va muchas veces la vida sin darnos cuenta que a veces reconocemos la vida después de haberla vivido. Es decir, ay, qué feliz era cuando tenía, mirá qué linda, me veo en las fotos de cuando era joven, mirá qué Claro. linda que era y no me daba cuenta. Mirá qué feliz que fui y no lo advertí. Esto de poder estar en el presente, de esto va a tratar. Bien, doctora, ya creo que para terminar, porque Sí. sé que tenemos, que tiene Sí, consultorio, ¿no es cierto? Y sí. media, pero quería preguntarle la última que tiene que ver con la resiliencia. ¿Qué pasa en caso de que nos digan de nuevo vino la cepa tal y tienen que volver a estar en casa durante un Ujú. tiempo? ¿Qué pasa con esta resiliencia que estamos saliendo y entrando, saliendo y entrando, saliendo? Termina, no sé, medio como por volvernos locos, Sí. ¿no? ¿Qué pasa con esto de que uno conoce que es salir un poco de, como el ave fénix de las cenizas y volver a entrar en la misma? Bueno, es que yo creo que una de las cuestiones es esa, es el sentir que no podemos controlar el afuera y que el afuera puede sorprendernos todo el tiempo, con otra Claro. cepa, con otro virus, con guerras, con esto. Entonces, la resiliencia es esto de poder decir, bueno, ¿qué recursos tengo? A ver, ¿qué cosas se movilizaron y cómo hoy que estoy bien aprovecho, no planteo para mañana? Veo y mañana descubriré otro, porque lo que yo creo que caracteriza a este milenio es la incertidumbre, que comenzó para nosotros 2001 con lo que pasó a nivel económico, con las Torres Gemelas, con todo lo que de pronto imprevistos que no creíamos que podían pasar. Y el tema de la resiliencia es saber que sí que puede pasar y que yo no puedo, para estar segura, controlar el afuera. Tengo que tener buenos reflejos. Es decir, poder centrarme en mí y ver, bueno, qué recursos saco. Por esto lo del libro no era volver sino es todo para futuro. Bueno, qué Claro. recursos saqué, cómo trabajo mi inconsciente, mi alma, digamos, para que, bueno, si tenemos que volver y salir y entrar, veremos. De hecho, en este momento hay mucha gente que está volviendo a la presencialidad Ujú. y Ujú. vuelve diciendo, uy, todos los días a la presencialidad, Claro. no, esperemos que en muchos lugares se vuelve con menos, se vuelve 3 veces por semana porque es más económico. Digamos, hubo cosas que se cambiaron y todo cambio siempre produce estrés y Claro. estamos en un milenio de muchísimo cambio. Para terminar, le regalo mi frase de cabecera, doctora. Dice, Konstantin Stanislavski decía que el actor que mejor la pasa es el que mejor se adapta. Y creo que la adopté para mi vida Sí. en todo sentido, ¿no? Creo que también tiene que ver un poco con eso. Totalmente, buenísima la frase. Gracias, realmente regalo. Bueno, 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 doctora, Graciela, muchísimas gracias, ¿eh? bueno, muchísimas gracias, ¿eh? un beso. Que Un tenga un abrazo buen día, grande. gracias.